Pour notre méditation de la parole ce matin, nous pouvons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 13. Para nuestra meditación de la palabra en esta mañana, pues vamos a meditar en el libro del Génesis, capítulo 3, el versículo del 1 al 13. Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, y el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Amén. Alors nous méditons ce matin sur ce moment hautement dramatique de l'histoire humaine que l'on appelle la chute. Vamos a meditar en este momento tan dramático de la historia de la humanidad que se llama la caída. La transgression de l'alliance des œuvres. La transgresión del pacto de obras. Et nous allons voir que ce récit nous enseigne bien des choses qui sont applicables à nos vies. Y veremos que este relato nos enseña muchas cosas que son aplicables a nuestra vida. Alors ce que je vous propose, c'est de méditer sur ce texte ce matin en suivant les trois grands protagonistes de ce récit. Yo os propongo de meditar este texto siguiendo los tres grandes personajes que encontramos en él. Le diable, el diablo, la femme, la mujer, Eva, et l'homme, Adam. Y el hombre, Adán. Commençons par nous intéresser au diable, au tentateur. Comenzamos interesándonos por el diablo, el tentador. Il est l'un des grands protagonistes de la chute. Es uno de los mayores protagonistas de la caída. Satan est un ange déchu. Satán es un ángel caído. Il est un être qui existe vraiment. Es un señor que existe verdaderamente. Il appartient à cette catégorie de créatures raisonnables qu'on appelle les anges. Pertenece a esa categoría de seres razonables que se llama los ángeles. Mais il s'est rebellé contre Dieu. Pero se rebeló contra Dios. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous savez peut-être que certains théologiens ont essayé d'identifier Satan, non pas à un être qui existerait véritablement, mais au péché qui se trouverait dans le cœur de l'être humain. Digo esto porque sabéis que hay distintos teólogos que no piensan que Satán fuera una persona o que fuera un ser, sino que lo identifican como si fuera el pecado que mora en los hombres. Évidemment, ce n'est pas le cas. Satan existe véritablement, c'est un ange déchu.
Por supuesto, esto no es así. Satán es un ser que existe verdaderamente, fue un ángel caído. Mais à la différence des hommes déchus, il est une créature consommée dans le mal. Pero a diferencia de los hombres que también caídos, él, Satán, es un ser que ha llegado el mal a su colmo, a su colmo. Il est aussi mauvais qu'il est possible de l'être. Es tan malo como podía llegar a ser. Et Satan, dans l'Écriture, il est présenté comme étant l'adversaire, Pero Satán en la Escritura pues, es presentado como el adversario, comme étant l'accusateur des croyants, como siendo el acusador de los creyentes, comme étant l'ennemi, siendo el enemigo, celui qui divise, c'est d'ailleurs ce que veut dire diable, non? Celui qui divise. aquel que divide, lo que significa también diablo, Mais il est surtout présenté comme étant le tentateur. pero sobre todo está presentado como el tentador. Voyons, c'est lui qui tente Adam et Ève dans le jardin. Es él quien tienta a Adán y Eva en el jardín, en Edén. C'est lui qui tente le Seigneur Jésus dans le désert. Es quien tentó también a Jesús en el desierto. Et bien sûr, c'est lui qui tente les croyants que nous sommes. Y por supuesto es él quien tienta a los creyentes. Nous pouvons lire deux textes dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3 dans un premier temps. Podemos leer textos en el Nuevo Testamento como primera de Tesalonicenses capítulo 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 3. Pues cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer embarazada y no escaparán. Chapitre 3, verset 5. Entonces, capítulo 3, versículo 5, dice: por lo cual, yo, no pudiendo soportarlo más, he enviado a conocer acerca de vuestra fe, no sea que os haya tentado el tentador y que nuestro trabajo haya sido en vano. Paul s'est inquiété de l'état spirituel des Thessaloniciens. Pablo se inquietó por el estado espiritual de los tesalonicenses. Alors, il a envoyé Timothée pour voir si le tentateur ne les avait pas tentés. Entonces envió a Timoteo para ver si el tentador no los había tentado. Satan est celui qui tente les croyants. Satán es el que tienta a los creyentes. Et un autre texte que l'on peut lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Y otro texto que podemos leer es el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, que dice: fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. L'une des grandes activités de Satan, c'est la tentation. Una de las grandes actividades de Satanás es la tentación. Et c'est l'une des raisons probablement pour laquelle, à cause de laquelle Martin Luther définissait la vie chrétienne comme étant, la définissait en 3 mots, prière, méditation et tentation. Y es también por esta razón que Martín Lutero, reformador, pues, definía la vida cristiana pues, en 3 palabras: oración, meditación y tentación. Alors, il est intéressant pour nous de regarder comment Satan a procédé pour tenter Ève. Entonces es interesante para nosotros ver cómo Satanás procedió para tentar a Eva. Il y a une chose qui est certaine, c'est que Satan viendra pour nous tenter également. Una cosa está clara, es que Satán viene para tentarnos a nosotros también. Alors, il est bon de savoir comment il procède. Es bueno saber cómo él actúa. Nous voyons dans le récit de la chute qu'il met en place 3 leviers. Vemos en este pasaje que pone en práctica 3
Trois leviers. ¿Estrategias? Oui, c'est bon. Tres estrategias. Et ces trois stratégies, ces trois leviers se retrouveront toujours dans la tentation. Y estas tres estrategias se encuentran siempre en la tentación. Satan a procédé comme cela lorsqu'il a tenté Ève, et il procède comme cela lorsqu'il nous tente également. Satán procedió así, actuó así al tentar a Eva y también cuando nos tienta a nosotros. La première stratégie, le premier levier qu'il met en route, c'est de mettre en doute la parole de Dieu. La primera estrategia que él hace es de dudar de la palabra de Dios. Nous le voyons au verset 1. Vemos el versículo 1. Dieu a-t-il réellement dit? ¿Con que Dios os ha dicho? Dieu a-t-il réellement dit? ¿Realmente ha dicho Dios esto? Il met le doute, il cherche à insinuer le doute dans le cœur d'Ève. Siempre la duda en el corazón de Eva. Vraiment, Ève? Est-ce que Dieu vous a dit cela? ¿Realmente, Eva? ¿Dios realmente os ha dicho esto? Eh bien, vous entendrez dans votre cœur cette même voix, très souvent dans votre vie. Vosotros escucharéis en vuestro corazón muy a menudo esta misma voz. Dieu a-t-il réellement dit? ¿Dios realmente ha dicho? Chaque fois que vous entendez cette voix, vous pouvez discerner le serpent qui vous parle. Cada vez que escucháis esa voz, podéis entonces identificar la voz de la serpiente que os habla. Deuxième levier qu'il met en route, après avoir mis en doute la parole de Dieu, il affirme ouvertement que Dieu ment. La segunda estrategia es, después de haber puesto en duda la palabra de Dios, afirma abiertamente que Dios miente. Versets 4 et 5. Versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Si no sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Et ce qui se passe, c'est cela, c'est que lorsque nous acceptons de mettre en doute la parole de Dieu, y lo que pasa pues es eso, que cuando nosotros adentramos en poner en duda la palabra de Dios, alors il sera facile pour le diable de nous convaincre que Dieu ment. Entonces será fácil para el diablo convencernos de que Dios miente. Alors tout se joue au moment de la première étape. Nous ne devons jamais laisser le diable mettre en doute la parole de Dieu. Entonces todo se decide en la primera etapa, en la primera estrategia, ¿no? Que no debemos dejar nunca poner en duda la palabra de Dios. Ce que fait Satan après, c'est qu'il se pose en détenteur du savoir et de la vérité. Lo que hace pues Satán después es presentarse como el que posee la sabiduría del conocimiento. Nous savons que toute vérité vient de Dieu. Sabemos que toda verdad procede de Dios. Eh bien, ce faisant, Satan usurpe la place de Dieu. Y al hacer esto, pues entonces Satanás usurpa el lugar de Dios. Non, ne t'inquiète pas, Ève. Tu ne mourras pas. No te preocupes, Eva, tú no morirás. Dieu l'a dit, mais c'est pas vrai. Dios lo ha dicho, pero no es verdad. Il fait passer Dieu pour un menteur. Convierte a Dios como si fuera un mentiroso. Alors, voyez, les deux premiers ressorts de la tentation, ce sont toujours ceux-là. Un, la remise en question de la parole de Dieu, et ensuite, l'affirmation que Dieu est un menteur. Vemos pues, siempre en cuanto a la tentación, pues estas dos cosas, ¿no? Primero, el poner en duda la palabra de Dios y después la afirmación, ¿no? En contra de él. Satan, c'est le menteur par excellence. Satán es el mentiroso por excelencia. Et d'ailleurs, notez que dans le texte, le mensonge se traduit même dans la façon dont il se présente à Ève. Y veamos que, por otra parte, la mentira incluso se presenta de la manera como él se ve, de la manera como él se presenta a Eva. Il ne se présente pas tel qu'il est. Él no se presenta tal como él es. Il se présente sous la forme d'un serpent. Él se presenta bajo la forma de una serpiente. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi c'est important. Y veremos ahora pues, por qué esto es importante. Maintenant, la troisième stratégie de Satan. Y ahora veamos pues, la tercera estrategia de Satanás. Il nous faut bien comprendre une chose. Tenemos que comprender bien una cosa.
Satan est, pourrait-on dire, très doué pour repérer les faiblesses. Satanás se puede decir que es muy hábil para darse cuenta de las debilidades. Et c'est ce qu'il fait dans le récit que nous méditons ce matin. Y es lo que hizo en este relato que vemos. Il trouve une faiblesse. Él encuentra una debilidad. Alors une faiblesse qui est tout à fait relative, bien sûr. Una debilidad que es, por supuesto, completamente relativa. Nous savons que nos premiers parents ont été créés saints et bons, sans péché. Sabemos que nuestros padres fueron creados santos, buenos y sin pecado. Mais notez que Satan ne s'attaque pas à Adam, il s'attaque à Ève. Pero veamos, ¿no?, que Satanás no ataca primeramente a Adán, sino a Eva. Pour atteindre Adam, il passe par Ève. Para alcanzar a Adán, él pasa por Eva. Pourquoi? ¿Por qué? Eh bien parce qu'il sait qu'Ève, elle a probablement une part à un degré de révélation moindre de Dieu. Porque probablemente él sabe que Eva tenía un grado de relación menor que Adán. Et pourquoi cela? Eh bien parce que l'alliance, elle a été conclue directement entre Dieu et Adam, pas entre Dieu et Ève. ¿Y por qué? Pues porque el pacto fue concertado directamente entre Dios y Adán, no entre Dios y Eva. C'est Adam le représentant de toute l'humanité. Es Adán el representante de toda la humanidad. C'est lui que Dieu est venu trouver directement pour établir son alliance avec lui. Es aquel con quien Dios concertó directamente la alianza. Alors bien sûr, je l'ai dit, c'est une faiblesse tout à fait relative. Por supuesto, yo digo que esto es una debilidad completamente relativa. Mais imaginons, si Satan a pu trouver une faiblesse, entre guillemets, alors que nos premiers parents étaient saints, combien il est facile pour lui de trouver des faiblesses chez nous. Pues, pero imaginemos, ¿no?, si Satán fue capaz de encontrar esta, entre comillas, debilidad en nuestros primeros padres, cuando habían pecado, cuán fácil será para él encontrar esta debilidad en nosotros ahora. La faiblesse, c'est aussi un ressort de la tentation. Esta debilidad pues, también es, esta expresión de la tentación. Nous pouvons lire 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Vamos a leer en 1 Pedro, capítulo 5, y versículo 8. Primera de Pedro, First Peter 5, Verset 8. verse 8. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Veillez, parce que le diable rôde, nous dit l'apôtre. Velad, porque el diablo pues anda dando vueltas. Alors, premièrement, il mettra en doute la parole de Dieu. Entonces, primeramente, él pone en duda la palabra de Dios. Deuxièmement, il fera passer Dieu pour un menteur et se posera en détenteur de la vérité. En segundo lugar, pues él hace a Dios como si fuera un mentiroso y él pues se presenta como el poseedor de la verdad. Et finalement, il essaiera d'appuyer sur une faiblesse. Y en tercer lugar, él pues está apoyándose sobre una debilidad. Si vous savez ces choses, Si sabéis estas cosas, alors vous avez de bonnes chances de réussir à contrecarrer les plans de Satan. entonces tenéis muchas posibilidades de resistir, digamos, las estrategias de Satanás. Il y a un auteur chinois qui a dit quelque chose, alors je cite en substance. Hay un autor chino que dijo una cosa, pues lo digo en resumen. Si tu te connais toi-même, mais que tu ne connais pas ton ennemi, tu as 50% de chances de gagner la bataille. Que si tú te conoces a ti, pero no te conoces al enemigo, solamente tienes el 50% de ganar una batalla. Si tu connais ton ennemi, mais que tu ne te connais pas toi-même, alors tu as 50% de chance de gagner la bataille. Si tú conoces a tu enemigo, pero no te conoces a ti mismo, entonces tendrás un 50% de ganar la batalla. Mais si tu te connais toi-même et que tu connais ton ennemi, tu n'auras rien à craindre de 1000 batailles. Pero si tú te conoces a ti mismo y tú conoces al enemigo, entonces no tendrás nada que temer en 1000 batallas.
Si vous vous connaissez vos forces, vos faiblesses et la grâce de Dieu, et que vous connaissez votre ennemi, vous n'aurez rien à craindre de mi bataille. Si os conocéis a vosotros, vuestras fuerzas y la gracia del Señor, conocéis al enemigo, no tendréis que temer en mil batallas. Alors, maintenant, nous allons nous intéresser à la femme, à Ève. Ahora pues vamos a interesarnos en la mujer, Eva. Satan, c'est un maître artificier de la tentation, c'est un expert de la tentation. Satán era un experto en la tentación. Il est très fort pour tenter les gens. Era pues muy fuerte para tentar a la gente. Mais le tentateur n'a pas de pouvoir contraignant. Pero el tentador no tiene un poder, digamos, que obligue a nadie. Il a besoin de la coopération de celui qui est tenté. Necesita de la cooperación de aquel que es tentado. Il a besoin de la volonté de celui qui le tente. Necesita de la voluntad del que es tentado. Il ne peut pas forcer la volonté de celui qui est tenté. No puede obligar la voluntad de aquel que es tentado. Alors, regardons. Quelle fut la réaction de la femme face à la tentation? Entonces miremos cuál fue la reacción de la mujer ante la tentación. Alors, souvenez-vous, premièrement, Satan commence par mettre en doute la parole de Dieu. Entonces recordémonos, primeramente, Satán comienza poniendo en duda la palabra de Dios. Et que fait la femme? Comment elle réagit? ¿Y qué hace la mujer? ¿Cómo ella actúa? ¿Reacciona? Elle réagit en déformant la parole de Dieu. Ella reacciona deformando la palabra de Dios. Elle rajoute, vous n'y toucherez pas. Él añade, no tocaréis. Dieu n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas toucher le fruit. Dios nunca dijo que no se tenían que tocar. La seule chose que Dieu a dit, c'est qu'il ne pouvait pas en manger. La única cosa que dijeron es que no podían comer de él. Mais Ève dit, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Pero la mujer dijo, en el versículo 3, que no comeréis de él ni lo tocaréis. Vous vous souvenez du texte qu'on a lu hier, Deutéronome chapitre 4, verset 2, Dieu interdit catégoriquement d'ajouter ou de retrancher à sa parole. ¿Os acordáis del texto que leímos ayer en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2? Vosotros no añadiréis ninguna palabra a las palabras de Dios. Deuxièmement, Satan fait passer Dieu pour un menteur. En segundo lugar, Satán hace pasar a Dios como un mentiroso. Comment réagit Ève? ¿Cómo reacciona Eva? Eh bien, tout simplement, elle prête foi à la parole du diable. Pues ella da crédito a la palabra del diablo. Si bien que nous pouvons dire que l'incrédulité dans la parole de Dieu, c'est une racine de tous les maux. C'est de là que procèdent tous les autres péchés. Aunque podemos decir que la incredulidad de la palabra de Dios es la raíz de todos los pecados. Plutôt que de croire ce que Dieu a dit, elle croit ce que Satan lui dit. En vez de creer lo que Dios dijo, cree en lo que Satán le dijo. Elle a laissé la parole du diable s'emparer de son intelligence et de sa volonté. Ella dejó pues que la palabra del diablo tomara posesión de su voluntad. Et nous voyons cela au verset 6. Y vemos esto en el versículo 6. La tentation, comme la foi, commence toujours dans la raison. La tentación, como la fe, comienza siempre por la razón. ¿Sí? Non, ça va pas. Excuse-moi. Pas de problème. Si nous laissons Satan s'emparer de notre intelligence, alors nous allons chuter. Si dejamos a Satanás pues, tomar control de nuestra inteligencia, entonces vamos a caer. Alors, on peut se poser la question, comment Ève en est-elle arrivée à croire la parole du diable plutôt que croire la parole de Dieu? Entonces nos podemos llegar a preguntar, ¿no? ¿Cómo es que Eva llegó a creer en la palabra de Dios en vez de creer en la palabra ¿Cómo llegó a creer en la palabra del diablo en vez de creer en la palabra de Dios? Alors, disons de suite que l'Écriture ne l'enseigne pas. Entonces, digamos, ya de entrada aquí, la Escritura no lo dice. L'Écriture ne nous explique pas ce qui s'est passé dans la tête d'Ève lorsqu'elle a choisi de croire le diable plutôt que Dieu. La Escritura no nos enseña qué ocurrió en la mente de Eva cuando ella escogió creer en la palabra del diablo en vez de la palabra de Dios. Mais une explication possible
alguna explicación posible. C'est une explication possible. Il est impossible de le démontrer. Il est impossible de démontrer par l'Écriture que c'est la vérité, que c'est ça. Pero es una explicación posible, no se puede demostrar por la escritura que fue así, pero Il est possible qu'Ève ait vu le serpent, es posible que ella haya visto a la serpiente, qu'elle se soit dit, bon, le serpent c'est une bête brute, c'est un animal. que ella se haya dicho, bueno, la serpiente es una bestia bruta, es un animal, Il me dit de manger du fruit. que ella ha dicho pues de comer del árbol. S'il me dit de manger du fruit, c'est peut-être parce qu'il en a mangé lui-même. Si ella pues, me ha dicho de comer, es porque tal vez ella ha comido. Et elle a peut-être pensé que le fruit avait fait du serpent, qui est un animal, une bête brute, un être raisonnable. Tal vez ella pensó que el comer el fruto hizo de esa serpiente, en vez de ser un animal bruto, pues un ser razonable. Parce qu'elle voit devant elle un serpent qui lui parle et qui raisonne. Porque ve pues, ante ella un ser razonable que le está hablando. Alors elle s'est dit, moi qui suis déjà une créature raisonnable, peut-être que si j'en mange de ce fruit, eh bien effectivement je vais devenir comme Dieu. Entonces ella se puede preguntar, se puede decir, no, entonces si yo como, yo que soy ya un ser razonable, puedo llegar a ser como Dios. Si le fruit a transformé un animal en créature raisonnable, pourquoi il ne pourrait pas transformer une créature raisonnable en Dieu? Si el fruto ha convertido de un animal bruto a un ser razonable, ¿por qué no va a convertir de un ser razonable en Dios? Et cela nous rappelle qu'il nous faut prêter garde aux évidences. Y esto nos recuerda que hemos de hacer atención a las apariencias, À ce qui nous semble évident. a lo que nos parece evidente. Les évidences doivent être interprétées à la lumière de la Sainte Écriture. Las apariencias tienen que ser interpretadas a la luz de las Santas Escrituras. Et si c'est ce qui s'est passé dans la tête d'Ève, alors elle a commis l'erreur de regarder aux évidences sans la lumière de la parole de Dieu. Y si eso es lo que ocurrió en la mente de Eva, pues entonces ella cometió ese error de hacer atención a las apariencias sin la palabra de Dios. Il y a encore, c'est une possibilité seulement. Il est impossible de démontrer par la Sainte Écriture que c'est ce qui s'est passé. Una vez más, es una posibilidad, es imposible demostrar por las Sagradas Escrituras que eso es lo que ocurrió. Mais c'est une explication qui a du sens. Pero es una explicación que tiene sentido. On voit la suite, qu'est-ce qui se passe une fois que la femme a décidé de prêter foi à la parole du diable. Y vemos entonces a continuación lo que ocurre cuando la mujer decidió dar crédito al diablo. Le texte nous dit, elle a pris le fruit, El texto dice que tomó el fruto, elle l'a mangé comió de él, et elle l'a donné à son mari. y ella dio a su marido. Il y a une gradation dans la gravité des actions. Hay una graduación en la gravedad de las acciones. D'abord, elle le prend, Primeramente ella lo toma, c'est grave, mais c'est pas encore un mal irrémédiable. está mal, pero todavía no es un mal irremediable. Ensuite, elle le mange, Después ella lo toma y lo come, ce qui signifie que Ève va mourir. lo que significa que Eva va a morir, Mais bon, à ce moment-là, elle va mourir seule. pero entonces va a morir ella sola, ¿no? Et puis finalement, elle le donne à son mari. Y al final, lo último, se lo da a su marido. Et non seulement son mari va mourir, mais tout le genre humain va mourir avec lui. Y no solamente entonces morirá su marido, sino también todo el género humano morirá con él. Et finalement, nous nous intéressons, pour conclure, à l'homme. Y finalmente, pues nos interesamos al hombre, para concluir. Qu'a fait Adam? Adam, très simplement, il a suivi l'exemple de sa femme. ¿Qué hizo Adán? Pues simplemente él siguió el ejemplo de su mujer. Sauf que son péché à lui est encore plus grave que celui d'Ève. Salvo que su pecado fue todavía más grave que el de Eva. Et pourquoi? Parce qu'il y a des circonstances aggravantes dans le cas d'Adam. ¿Y por qué? Pues porque hay circunstancias agravantes en el caso de Adán. Première circonstance aggravante, il était celui avec qui Dieu avait traité directement. Primera circunstancia agravante fue aquel con quien Dios estuvo tratando directamente. Il était la tête fédérale, la tête de l'alliance.
fue la cabeza federal, la cabeza del pacto. Il avait reçu une plus grande mesure de la révélation de Dieu. Fue el que recibió la mayor medida de la revelación de Dios. Deuxième circonstance aggravante, Segunda circunstancia agravante, il a renversé l'ordre naturel. él pues cambió el orden natural. Dans l'ordre naturel, En el orden natural, la femme est subordonnée à son mari. la mujer está subordinada a su marido. Adam n'a pas protégé sa femme. Adán no protegió a su mujer. C'est un devoir des supérieurs envers leurs subordonnés que de les protéger. Es el deber de los superiores a sus subordinados de protegerlos. Adam n'a pas protégé Ève. Adán no los protegió. Pire encore, il a suivi son exemple. Todavía peor, él siguió su ejemplo. Il a agi comme si Ève était la tête du foyer et la tête de l'humanité. Él actuó como si Eva fuera la cabeza del hogar y la cabeza de la humanidad. Et finalement, troisième circonstance aggravante, Y en tercer lugar, la tercera circunstancia agravante, il a précipité sa descendance dans le chaos. precipitó, hizo caer a toda su descendencia en el caos. Dans cet état, comme le dit le catéchisme, de péché et de misère. Como dice pues, el catecismo, en ese estado de pecado y de miseria. Et enfin, nous voyons les conséquences immédiates de ce péché. Y al final pues, vemos las consecuencias inmediatas de ese pecado. Au verset 7, la honte de leur nudité. En el versículo 7, la vergüenza de su desnudez. Au verset 8, au verset 10, la peur. En el versículo 8 hasta el 10, en el versículo 8, el miedo. Dieu se présente et ils se cachent, ils ont peur. Dios se presenta y entonces ellos se esconden, tenían miedo. Et finalement, des versets 11 à 13, et c'est très intéressant, le rejet des responsabilités individuelles. Y del versículo 11 al 13, pues es muy interesante el rechazo de las responsabilidades de cada uno. Dieu demande des comptes à Ève. Dios pues pidió cuentas a Eva. Et elle dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Y Eva pues dijo, no fui yo, fue la serpiente. Ensuite, Dieu demande des comptes à Adam. Y también pues Dios pidió cuentas a Adán. Et Adam dit, c'est pas moi, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Y dijo, no fui yo, fue la mujer que tú me has dado. Dès lors, et vous le savez, votre vie, notre vie, est marquée par la honte, par la peur et par le rejet de nos responsabilités. Y ahí que, vosotros lo sabéis, nuestra vida pues está marcada por estas tres cosas, por la vergüenza, por el rechazo de nuestra responsabilidad y por nuestro... Le rejet de nos responsabilités. Sí, y la honte et la peur. Y sí, la vergüenza, el miedo y el rechazo de la responsabilidad de cada uno. N'avez-vous jamais eu peur? ¿Nunca habéis tenido miedo? N'avez-vous jamais eu honte? ¿Nunca habéis tenido vergüenza? N'avez-vous jamais fui vos responsabilités? ¿Nunca habéis rehuido de vuestras responsabilidades? En remettant sur le voisin vos propres fautes. Pues echándole al vecino vuestra propia culpa. Eh bien, tout ça, ce sont les conséquences directes de la chute. Todas estas cosas son la consecuencia directa de la caída. Vous voyez, pour ainsi dire, le tableau est bien noir. Vemos, por así decirlo, el panorama es bien negro. Mais la bonne nouvelle, et nous l'avons vu hier, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pero la buena noticia es, como vimos ayer, que Dios ha amado tanto al mundo que envió a su propio Hijo. Que quiconque croit en son Fils Quien quiera que crea en su Hijo est sauvé du péché. Es salvo del pecado. Et un jour sera totalement sauvé des conséquences du péché. Y un día será completamente salvo de las consecuencias de su pecado. Alors puisse ce récit nous apprendre à faire face aux tentations de l'adversaire. Pues que pueda este relato enseñarnos a cómo a resistir a las tentaciones del pecado. Et nous donner de courir, de fuir jusqu'au Christ pour le salut de notre âme. Y también pues que huyamos a Cristo para la salvación de nuestra alma. Un jour viendra où il ne restera plus rien du péché et de ses conséquences. Y vendrá un día en el que ya no quedará nada del pecado y de sus consecuencias. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen. Que el Señor nos conceda su gracia.